Y people, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Como reza el título, vamos a hablar de Pokémon, pero vamos a hacer unas pequeñas aclaraciones primero para saber cómo va a ir este vídeo. Este vídeo, como esperablemente va a ser muy largo, va a estar dividido en dos partes, en dos vídeos distintos, por lo menos, ¿vale? Uno en el que vamos a hablar de los videojuegos principales de la saga Pokémon, punto pelota, los que principalmente conforman las distintas generaciones, es uno de los hilos conductores del vídeo, y otro en el que vamos a hablar de esa amalgama de spin-offs que tiene la saga. ¿Por qué hacer este vídeo ahora y para quién? Lo primero, ahora es un buen momento para hablar de la saga Pokémon porque en apenas unos días aparecerá Pokémon Let's Go Eevee y Pokémon Let's Go Pikachu en las tiendas, el nuevo título de la franquicia. ¿De acuerdo? Es cierto que no va a ser un título al uso como los que vamos a comentar, pero es un título principal, es un título importante y pese a que se ha llevado algunas críticas de ciertos sectores de la audiencia, tenemos que esperar a ver qué tal sale. Ya hablaremos de él en su análisis dedicado y si hay que dedicarle más vídeos se le dedicará. Pero es un momento en el que va a salir un nuevo juego de Pokémon y además es un juego especial porque tiene estrecha relación con uno de los fenómenos más grandes del universo Pokémon que ha habido en los últimos años, sobre todo en los dos últimos dos. Efectivamente me estoy refiriendo a Pokémon GO. Desde el anuncio de Pokémon Let's Go Eevee y Pikachu, sus usuarios han vuelto a subir de manera increíble y ahora es un juego jugadísimo, aunque tú puedas pensar que no lo es. Yo pensaba antes lo mismo antes de entrar en él. Hay una cantidad de gente jugando increíble. Por lo tanto, hay mucha gente ajena a la saga Pokémon, la saga principal, sus orígenes, que está jugando a Pokémon GO y viceversa, por supuesto. Pero este vídeo va dedicado a los primeros, aquellos jugadores de Pokémon GO que quieren interesarse en la saga principal, aquellos jugadores que quieren comprar Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee y no saben cómo va la saga Pokémon, por dónde entrar, por dónde no, cómo está configurada, y aquellas personas también que quieren repasar un poquito cómo va la saga Pokémon para recordar cosas, recordar generaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Un pequeño repaso. Además, podemos añadir un cuarto tipo de persona que, si bien no está interesada en el universo de Pokémon GO o similares, sí que quiere entrar en la saga Pokémon, como estaban dedicados otros vídeos en mi canal, como puede ser el de Zelda, como puede ser el de Metroid, etc. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es hablar sobre esta saga, un poquito en general, repasando todos los juegos que hay y al final haremos unas recomendaciones sobre cuál es mejor empezar y cuál no. Así que sin más dilación, vamos a ello. Por lo tanto, vamos a hablar de qué es Pokémon, qué es la saga, cómo se estructura, cuáles son sus mecánicas. Muy rápidamente. Pokémon es una saga que consiste en coleccionar criaturas y hacerlas combatir entre ellas, que esto es algo de cultura popular que todos sabemos, al menos en su saga principal. ¿De acuerdo? A lo largo de distintas regiones vivimos la aventura como un muchacho o muchacha que tiene que vencer a todos los líderes, entre comillas, porque en séptima generación esto cambia, ahora lo veremos, de la región, obtener sus medallas y luchar contra la Liga Pokémon, ganar la Liga Pokémon y declararse el maestro Pokémon de la región. Es un argumento de A a B muy simple que no tiene mucho más misterio. Si bien es cierto que hay ciertos juegos que la narrativa intentan darle alguna vuelta, no es algo que en lo que destaque Pokémon ni es algo en lo que haremos hincapié en la mayoría de títulos porque no es algo que atraiga a los jugadores. ¿Qué atrae a los jugadores? El coleccionismo de criaturas y las batallas con estas, ¿de acuerdo? Si bien es cierto que hay muchos otros jugadores de Pokémon que intentan buscarle más cositas a los juegos y ciertas mecánicas que introducen cada uno de los juegos, más específicamente en cada uno de los títulos y no engloban en la saga, estas son las dos cosas básicas que tendremos, ¿de acuerdo? El coleccionismo de criaturas, en que cada generación se van añadiendo nuevas criaturas, y la batalla entre estas. Las batallas, en un inicio, van cambiando y van dándose nuevos tipos de batalla, pero en principio van a ser batallas de uno contra uno, ¿de acuerdo? Por turnos, un turno yo, un turno el oponente, con unas criaturas, ¿vale? Que pueden tener 4 movimientos distintos y que van a tener varias características que se van a ir ampliando. De momento nos quedamos con que cada Pokémon tiene un tipo o dos tipos, ¿de acuerdo? Y conforme sube de nivel, obteniendo experiencia, venciendo otros Pokémon, va aprendiendo nuevos movimientos e inclusive puede evolucionar en nuevas criaturas. Es cierto que hay otros métodos de evolución que tampoco voy a especificar. Esto es básicamente la estructura básica de cualquier juego de Pokémon. Cada Pokémon además tiene 5 stats, ¿de acuerdo? Más los puntos de vida, ¿vale? Podemos decir 6, ataque, ataque especial, defensa, defensa especial y velocidad. Estos 5 stats de estos 5 stats más los puntos de vida va a depender la efectividad del Pokémon en una u otra situación, junto con su tipo, habilidades, etc. Si bien es cierto que al principio, como ahora especificaremos, no todo era tan complejo, sino que era más simple. No solo eso, sino que los Pokémon tienen unos genes que determinan
cuán buenos pueden ser en determinadas características. Cosa que da, por ejemplo, para los que lo estáis viendo por este tema, Pokémon GO, los famosos IVs. Aunque recordemos, esto es un poquito en general cómo es ahora el título, ya a séptima generación. Vamos a verlo desde el principio y vamos a ver la evolución que ha tenido la saga un poquito de manera cultural y de manera también histórica, para que lo sepáis, porque me parece que es muy interesante saber cómo ha evolucionado la saga. Básicamente esta es la estructura jugable de Pokémon: coleccionismo de criaturas y batallas. Un estilo que he dicho, un estilo muy tradicional del JRPG clásico, porque Pokémon es un JRPG, es así de claro, punto pelota. Y con esto, en estas dos elementos, vamos a ir viendo cómo va evolucionando la saga. ¿Cómo lo vamos a hacer? Repasando título por título todas las generaciones. Y después de ello veremos cuáles son los mejores puntos de entrada a la saga, porque hay varios. Así que vamos a ello. En primera generación, conformada por los juegos Pokémon Rojo, Pokémon Azul y Pokémon Amarillo, aparecidos en la Game Boy, en el 96 en Japón, en el 98 en América y en el 99 en Europa para las ediciones Rojo y Azul, y en el 98 en Japón, en el 99 en América y en el 2000 en Europa para la edición amarilla, tenemos la primera generación de Pokémon, la que establece las bases básicas. Casi podemos llamarlo una generación beta, por todo el trasfondo histórico que tiene detrás la creación de estos juegos, su éxito, etcétera, que podría ser muy interesante tema para otro vídeo. Comentádmelo si os interesa. De acuerdo, en esta primera generación tenemos los 151 primeros Pokémon, la aparición de los 8 primeros líderes de gimnasio, la aparición del rival, es decir, una persona que te va a ir saliendo durante el juego para tocarte un poco las pelotas, haciendo de esa batalla un poquito más complicada que las demás, la aparición del primer equipo enemigo rival, en este caso el Team Rocket, y también la aparición del Profesor Oak. Asimismo, las primeras batallas con amigos se hacían mediante un cable Link conectando ambas Game Boy. Estamos en los 90, aunque parezca mentira, ya han pasado casi 20 años de la salida de este juego en Europa y más en Japón. Vaya. Esta primera generación mantiene las batallas uno contra uno de coleccionismo de criaturas de una manera muy básica, ¿de acuerdo? Tal y como las he especificado, pero con algunos cambios. O sea, antes he contado que los Pokémon tenían 5 stats, aquí no, aquí tenían 4 más la vida, ataque, defensa, especial, que después se dividiría en ataque y defensa especial, y velocidad, ¿de acuerdo? Las mecánicas eran más simples, algunos ataques no estaban todo bien ajustados, algunos tipos apenas tenían ataques, o solo tenían uno. Era una generación bastante beta, bastante para probar, con sus consiguientes bugs y glitches que se han quedado en el imaginario popular y son muy divertidos, pero que son lo que son y hacen de que jugar a la primera generación ahora para un neófito sea un verdadero infierno por todas las mejoras que hay en futuras generaciones, ¿de acuerdo? La región de esta generación es Kanto y los iniciales son Charmander, Squirtle y Bulbasaur, siendo Pikachu en Pokémon Amarillo, ni más ni menos. Es una generación interesante a nivel histórico, pero que poco más va a aportar más allá que una base sólida en la que construirse los cimientos de las siguientes generaciones. Después de la primera generación, evidentemente tenemos la segunda generación, con los títulos Pokémon Oro, Pokémon Plata y Pokémon Cristal para la Nintendo Game Boy Color. De acuerdo, pese a que Pokémon Oro y Pokémon Plata se pueden jugar a una Game Boy normal, sin la opción de color, evidentemente. Estos títulos aparecieron en el 98 en Japón, en el 2000 en América y en el 2001 en Europa, mientras que Pokémon Cristal apareció en el 2000 en Japón, 2001 en América y 2001 en Europa. Como vemos, hay unos gaps muy locos entre la salida en Japón y la salida en Europa, que se irá subsanando hasta la época actual. De acuerdo, esta segunda generación es de las consideradas las mejores por la mejora increíble que hay de la primera generación a la segunda, introduciendo 101 nuevos Pokémon, habiendo un total ahora de 251 Pokémon, de Bulbasaur hasta Celebi, y cambiando un montón de cosas. Lo primero, un ciclo súper genial de día y noche, ¿vale? Que no se había visto de momento en la saga, en que según el día de la semana que era, según la hora que fuese, teníamos distintos eventos gracias a un reloj interno que tenía el cartucho del juego, ¿de acuerdo? Es un poco loco verlo así, pero lo vemos ahora y decimos, joder, no es para tanto. En esa época sí que lo era, sinceramente. Era bastante loco y para un jugador de Pokémon, que a lo mejor no ha tocado muchos otros títulos, era una absoluta locura. Apareciendo 8 nuevos líderes de gimnasios y la posibilidad de visitar dos regiones, ¿de acuerdo? La primera siendo Yoto y la segunda Kanto, la del anterior juego. Haciendo un total de 16 líderes de gimnasio en este título, haciendo que la longitud del mismo fuese muy grande. De acuerdo, hay una leyenda detrás de cómo Satoru Iwata, que en paz descanse, consiguió meter una región entera en el disco. Es una leyenda muy chula que también podemos tratar en un futuro porque es realmente interesante. Si no me equivoco, la comenté en mi vídeo dedicado a Satoru. ¿Qué ocurre? ¿Qué más añade la segunda generación? Añade nuevos tipos de Pokémon.
Originalmente teníamos los 15 tipos básicos a los que añadimos Acero y Siniestro, haciendo un total de 17. Algunos Pokémon cambian de tipo, como Magnemite y Magneton. También tenemos nuevas debilidades, como que el tipo Siniestro y el tipo Fantasma hace mucho daño al tipo Psíquico para reducir su efectividad. Aparecen nuevas máquinas técnicas, nuevas máquinas ocultas. El concepto de máquinas técnicas y máquinas ocultas os lo explico en un momento, ¿de acuerdo? Máquinas técnicas son objetos para enseñar ataques a los Pokémon, y máquinas ocultas son objetos que sirven para lo mismo, pero que no son consumibles y que son necesarios para avanzar en distintos tipos. Por ejemplo, Surf, para avanzar por el agua, es una máquina oculta. Por lo tanto, fueron haciendo muchos cambios muy interesantes para mejorar mucho el juego. Uno de los cambios cruciales fue, sin duda, la crianza, es decir, poner dos Pokémon de distinto sexo y que tuviesen un huevo y una cría, añadiendo, asimismo, Pokémon bebé. De acuerdo, que antes no existían en primera generación. Este sistema de crianza servía, pues, sobre todo para crear Pokémon más fuertes que los padres, aprovechando las distintas posibilidades de herencia que tiene el método. No vamos a entrar más allí porque es algo mucho más complejo, pero sí que lo vamos a tratar en distintas generaciones y cómo este va mejorando. Simplemente quedaos con la copla de. Por lo tanto, podemos ver que la segunda generación fue un cambio para bien en todo. Se arreglaron una gran cantidad de glitches en primera generación y la verdad es que son unos juegos que a día de hoy siguen siendo muy sólidos. Pese a algunas cositas, son muy sólidos. No solo eso, sino que uno de los cambios cruciales fue que el stat especial cambió a ataque especial y defensa especial. Por lo tanto, las posibilidades estratégicas cambiaban mucho. Son estos pequeños cambios que hacen que sea mucho mejor el título. Pokémon Cristal es una versión mejorada de Pokémon Oro y Plata, en la que encontramos un juego prácticamente igual, pero con ciertos añadidos y ciertos cambios que hacen de la experiencia mucho más satisfactoria. ¿De acuerdo? Sin más ni menos. Además de un cambio en la historia y cambio en los Pokémon legendarios. Como podemos ver, Oro y Plata tienen a Ho-Oh y a Lugia. Ambos son conseguibles en ambos juegos, lo único que Ho-Oh antes en Oro y Lugia antes en Plata. Y en Cristal ambos son obtenibles, pero aparte podemos obtener a Suicune de una manera distinta a que lo podemos obtener en las primeras ediciones. ¿De acuerdo? En los anteriores juegos, como vemos, no hay ningún legendario destacable más allá de las aves y Mewtwo, pero no son representativos del juego. A partir de ahora tendremos legendarios que sean representativos de cada edición. Para acabar, sabemos que los iniciales son Cyndaquil, Chikorita y Totodile. Y después tenemos la tercera generación, la primera con remake que abre con Rubí y Zafiro. Aparecieron estos juegos en 2002 en Japón y en 2003 en el resto de territorios. Asimismo, Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Verde Hoja, los remakes de primera generación, aparecieron en nuestros territorios en 2004, mientras que en Japón en 2003. Asimismo, Pokémon Esmeralda sigue un poquito la estela de Rubí y Zafiro, siendo la versión mejorada de estas dos entregas, y apareció en 2004 en Japón y en 2005 en el resto de territorios. Estos títulos cortan completamente con primera y segunda generación en el sentido de que no hay manera de comunicarse entre ellos. Primera y segunda generación tienen un sistema para comunicarse entre ellos, pero tercera no. Tercera va aparte y desde tercera a séptima generación vamos a encontrar distintos métodos para llevar los Pokémon de un título a otro. Es decir, si yo tengo un juego de tercera generación con un Pokémon en concreto, con los métodos adecuados puedo tenerlo en mi Pokémon Ultra Sol, Pokémon Ultra Luna de séptima generación, lo cual hace que haya una comunicación entre todos los títulos y que la base jugable de los mismos no cambie. ¿Qué quiere decir esto? Los Pokémon ahora son bastante distintos, ¿de acuerdo? Aparte de una gran cantidad de nuevos ataques, tenemos habilidades, es decir, cada Pokémon tiene una habilidad en concreto. Por ejemplo, un Wingull tiene vista lince, que hace que no le podamos bajar la precisión con ninguna técnica como ataque arena, por ejemplo, lo cual hace que haya un nuevo girito a la estrategia. Después, cada Pokémon tiene una naturaleza, entre 25, que hace que sus stats se modifiquen en unos porcentajes en concreto. Por ejemplo, la naturaleza firme hace que su ataque sea más fuerte, pero que su ataque especial sea más flojo. Esto influye mucho a la hora de crear Pokémon que sean mejores para un rol o para otro. ¿De acuerdo? Añadimos nuevas MOS, una nueva región, como es Hoenn. Nuevos legendarios, nuevos Pokémon. Nuevos Pokémon, concretamente 135 hasta la cifra de 386 Pokémon, si no me equivoco. Por lo tanto es una generación de grandes cambios. Podemos encontrar Pokémon en distintas zonas ahora. Se añaden también, como en la segunda generación se añadieron los climas y ahora se añaden más tipos de clima, ¿de acuerdo? En los que los ataques de los Pokémon son reforzados. Por ejemplo, la lluvia hace que los ataques de tipo agua se refuercen y trueno no falle, por ejemplo. Son distintas cosas que hacen que el espectro competitivo del juego vaya creciendo y se vaya haciendo un juego mucho más sólido. Además de esto, un cambio que introduce la tercera generación, ¿de acuerdo? Muy importante, son los combates dobles. Hasta ahora habíamos dicho que había unos combates 1 contra 1 y ya. Ahora son combates 2 contra 2. Es uno de los grandes cambios de Esmeralda, la posibilidad de realizar muchos combates dobles. Y de los títulos, Pokémon Colección y Pokémon XD, que irán en el vídeo de spin-offs. Pese a que yo no considero que son spin-offs, oficialmente lo son, así que tengo las manos atadas, ¿de acuerdo?
Aquí tenemos unos combates dobles en los que las posibilidades estratégicas mejoran muchísimo al tener dos Pokémon utilizándose a la vez. Pero en mi opinión los combates dobles son los mejores combates que hay en Pokémon, sin ningún tipo de duda, mucho mejor que los individuales, y aparte son los que más o menos se utilizan en la escena competitiva oficial VGC de Pokémon, que os organiza de Pokémon Company, ¿de acuerdo? Los combates dobles son unos combates mucho más estratégicos, mucho más mejores, que sin embargo no se convierten en la norma y son un residuo, de acuerdo, en los distintos títulos. Más que un residuo, no aparecen mucho, pero sí que se utilizan tanto en escena competitiva, tanto con amigos, tanto incluso en los postgames de los distintos títulos, en las distintas zonas de batalla que hay en cada título, para hacer el título más complejo y tal. Ahí tenemos los combates dobles a partir de tercera generación hasta la siguiente. 8 nuevos líderes de gimnasios, nuevos legendarios como Groudon, Kyogre, según la edición podemos obtener uno u otro, y Rayquaza en Esmeralda, donde tendremos una nueva trama, equipos rivales nuevos como son el Team Magma y el Team Aqua, y aparte, ya enfocándonos en los remakes, tenemos una reimaginación de Kanto, ¿de acuerdo?, en la que tendremos la misma historia de Pokémon Rojo y Pokémon Azul, pero con un aspecto gráfico renovado y con todas las mejoras de la tercera generación, que respecto a la primera son demasiadas, en mi opinión. Más allá de todo esto, nuevos legendarios, nuevas tramas, nuevas opciones competitivas, como la Torre de Batalla en Rubí y Zafiro, el Frente de Batalla en Pokémon Esmeralda, la Torre de Desafío en Pokémon Fuego y Verde Hoja, y poco más, ¿de acuerdo? Es un poquito toda la amalgama de cositas que hay en estas ediciones. Nuevas MTs también, se cambian un poquito también todas las MTs. Y poco más tenemos que contar respecto a esto. Hay un montón de cosas, se añaden nuevas pre-evoluciones, se añaden nuevos métodos de crianza. Nos podemos estar así hasta mañana. Una cosa a destacar de la tercera generación son los concursos, que es una nueva modalidad de juego en la que según los movimientos que tengamos y del tipo que sean, un tipo prefijado por supuesto, tenemos que participar en unas batallas algo más estratégicas, algo más distintas, para ganar cintas, ¿de acuerdo? Es un añadido interesante que ha ganado popularidad gracias al anime de Pokémon, sobre todo porque el anime es mucho mejor que los videojuegos, para que nos vamos a engañar. En Pokémon Rojo y Verde Hoja empezaremos con Charmander, Scoot y Bulbasaur, mientras que en Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda con Trico, Torchic y Mazkip. Después tenemos cuarta generación, la generación más sólida en mi opinión. ¿Por qué es la más sólida? Porque hace que el sistema sea sólido, ya es un sistema prácticamente sin fisuras, ¿de acuerdo? ¿Cómo conseguimos esto? Pues bueno, vamos primero a tratar los juegos y después vamos a explicar por qué se hace tan sólido. Diamante, Perla y Platino son los títulos principales de esta generación y después los mejores títulos de Pokémon que se han creado hasta el momento, en mi sincera opinión, ¿de acuerdo? Que son Pokémon Oro, Gold y Pokémon Plata, Azul, Silver, los remakes de segunda generación. Para Diamante y Perla, 2006 en Japón, 2007 en el resto de territorios, Platino, 2008 en Japón, 2009 en el resto de territorios, y Pokémon Oro, Gold y Plata, Azul, Silver, 2009 en Japón y 2010 en el resto de territorios. Estos títulos conforman la cuarta generación, en la cual tenemos 100 nuevas criaturas. Más o menos, no me sé la cifra exacta, el caso es que son unas 107 más o menos, porque la cifra total de criaturas asciende a 493. Una generación un poco extraña el término de criaturas añadidas, porque muchas de estas criaturas complementan a Pokémon de primera y segunda generación, haciéndolos más fuertes, dándole evolución, dándole nuevas alternativas de jugabilidad, etc. Se añaden habilidades a las que teníamos anteriormente, se añaden MTs, se añaden MOS, se quitan MOS, depende del juego, ¿de acuerdo? Se mantienen los concursos renombrados superconcursos y la cuarta generación hace un cambio crucial en el sistema de combate, que es un cambio muy tonto. Os lo voy a especificar, ¿de acuerdo? Hemos dicho que teníamos 15 tipos en primera y a partir de segunda 17 tipos, ¿de acuerdo? Podría ordenaros los tipos, pues os pongo una imagen súper chula para que veáis todos los que hay en este momento. Por lo tanto, estos 17 tipos, ¿de acuerdo?, tienen una división entre ataque físico y ataque especial. ¿Qué quiere decir esto? Lanzallamas es un ataque especial, por lo tanto depende del stat de ataque especial. Mientras que, por ejemplo, patada salto alta depende del stat de ataque físico. Pero no dependen de sí porque, por lógica, sino por ejemplo, puño fuego es un ataque de tipo fuego, pero se asume que es un ataque físico, es especial también. ¿Por qué? Porque es un ataque tipo fuego. Es decir, se dividían por tipos, no por tipo de ataque, sino por tipo elemental de ataque, era de físico o especial. Esto hacía que muchos Pokémon fuesen inútiles directamente. Un ejemplo que me gusta poner en este aspecto es Sneasel, ¿de acuerdo? Un Pokémon siniestro hielo, ambos tipos especiales con un ataque físico y una velocidad muy buenas, pero un ataque especial deprimente. ¿Qué pasa? No lo usaban ni Dios, porque ¿para qué
no va a servir de nada. ¿Para qué quiero usar puño hielo con Sneasel si no va a quitar nada? Vale, prefiero usarlo con Jynx, que es un Pokémon especial, ¿de acuerdo? Pero como puño hielo es especial, funciona mucho mejor el lío. ¿Qué ocurre? Esto cambió, dio un giro de 160 grados. Y ahora... 160 he dicho. ¿Qué ocurre ahora? Los ataques se dividen según el ataque, no según el tipo. Por lo tanto, puño fuego es un ataque físico y la más especial. Por lo tanto, ahora un Hitmonchan puede utilizar puño fuego con todo su poder de ataque sin pensar en ataque físico, ataque especial, porque todos los tipos tienen un ataque, ¿vale? Al menos físico, para que pueda adaptarse un poquito más o menos a las estrategias. ¿Esto que hace? Que todo el sistema se equilibre y se consiga un resultado solidísimo. No solo eso, nuevos objetos equipables. No lo he comentado, perdonadme, pero a partir de segunda generación podemos equipar objetos a los Pokémon. A lo largo de las generaciones han ido aumentando la cantidad de objetos equipables. En cuarta generación se crean una serie de objetos dedicados sobre todo a la escena competitiva, ya sea con amigos, online o lo que sea, o ya sea dentro del juego con los eventos in-game. Por ejemplo, aquí tenemos un nuevo frente de batalla en Platino, Heart Gold, Silver, o una torre de batalla en Diamante y Perla, que nos permite unas batallas más entretenidas, más estratégicas, más todo, más sólidas. Me gusta el concepto de solidez. Sobre todo mejorado en Platino y Heart Gold Silver debido a las mejoras que hay. Recordemos que Platino es la tercera edición de Diamante y Perla, como de la Esmeralda, como de la Cristal, etc. No solo eso, sino que es la primera generación en la que podemos disfrutar de conexión Wi-Fi y por lo tanto tenemos la GTS, que es un sistema en el que yo quiero un Pokémon y busco la gente que ha subido algunos Pokémon, en el que según el Pokémon y características como nivel, sexo, naturaleza, puedo ver... puedo buscar Pokémon que me interesen, ¿de acuerdo? A cambio de a lo mejor algún Pokémon que yo tengo. Es un sistema de intercambio Wi-Fi, está caído porque los servidores se cerraron, es una generación bastante antigua, pero en ese momento era una absoluta locura. No solo eso, sino que también tenemos combates por Wi-Fi, no solo por interconexión local, lo cual en su momento fue una verdadera locura. No iba todo lo bien que molaría que fuese, esto también es así por desgracia, pero era un sistema bastante interesante en su momento. Tenemos en cuenta que esto es 2007 a 2010, hace ya 10 años de esto, no es algo baladí, pero bueno. Por tanto, para mí cuarta generación creo que es el máximo exponente de lo que es Pokémon, ¿de acuerdo? Es como ya tenemos un juego sólido, y ya es un juego cojonudo y ya tiramos para adelante. En cuanto a tema Pokémon, ya veis que a Pokémon del tiempo y del espacio, especialmente en Diamante y Perla, Heart Gold, Silver, igual que las ediciones de segunda generación y finales, como en Platino tenemos a Giratina, con una trama nueva, como viene siendo habitual, pudiendo obtener los dos legendarios de los anteriores juegos en este. Y por último, los iniciales de las primeras segunda generación, evidentemente son Chikorita, Cyndaquil y Totodile, y en cuarta generación son Chimchar, Turtwig y quinta generación. Llegamos ya a la quinta generación, que está conformada con los juegos Pokémon Blanco y Pokémon Negro, que aparecieron en 2010 en Japón y 2011 en el resto de territorios, y Pokémon Blanco 2 y Pokémon Negro 2, ¿de acuerdo? Que son las ediciones mejoradas, mejor dicho, secuelas. Ahora hablaremos de esto, de estos títulos, ¿de acuerdo? Que aparecieron en 2011 en Japón y 2012 en el resto del mundo. Quinta generación es una generación que se quiso hacer algo distinto, se quiso hacer como un reboot. Si bien se mantiene la conectividad con las anteriores ediciones sin ningún tipo de problema, es cierto que se intentó algo distinto, ¿de acuerdo? Principalmente en los títulos blanco y negro, como vemos, con los iniciales Tepig, Oshawott y Snivy, y con los Pokémon legendarios Reshiram y Zekrom. Interesante, Reshiram, un Pokémon blanco, aparece en Pokémon negro, y Zekrom, un Pokémon oscuro, aparece en Pokémon blanco, ¿de acuerdo? Simplemente por hacer esa dualidad con el Yin y el Yang. ¿Os tenéis el símbolo en la cabeza? Pues imaginaos el símbolo y el puntito de color distinto en cada uno de los lados es el otro Pokémon, ¿de acuerdo? Era un tema espiritual y temas que lo llevan bastante bien dentro de la narrativa del juego, si he de decirlo correctamente. Pokémon Blanco y Pokémon Negro fue un juego que intentó algo distinto. Si bien los cambios jugables respecto a la fórmula de cuarta generación no son gran cosa, ¿de acuerdo? Se añaden 156 Pokémon nuevos, haciendo un total de 649 Pokémon en total. Se añaden nuevas MTs, los cuales ya no son objetos consumibles, se comportan como las máquinas ocultas, lo cual hace que sea mucho más sencillo enseñar ataques a los Pokémon, lo cual no está mal. Es un cambio que parece una tontería, pero es que es muy interesante. Eliminación de los concursos y aparición de otros métodos de batalla, como por ejemplo el Metro Batalla, o el Pokémon World Tournament en las secuelas. Es una generación que intenta algo distinto. Primero, narrativamente es una generación que le importa la narrativa, al menos en los dos primeros títulos, ¿de acuerdo? Si bien se dice que Pokémon Blanco y Negro, a lo mejor como juegos, son más distintos a lo que es la fórmula de Pokémon en general, son más parecidos a lo que sería un JRPG clásico. También es cierto que narrativamente son mucho mejores que el resto de títulos, ya sea por nuestros rivales, ya sea por el equipo rival, etc.
Todo esto que tiene de bueno también lo tiene de malo un poquito en temas de game design y tal, porque intenta ser más, como he dicho, más un juego más clásico, más un JRPG, con todo lo bueno que ello tiene y también con todo lo malo. Recordemos que Pokémon es un JRPG que en mi perspectiva no lo parece en muchas ocasiones, debido a su tono distendido y su manera de plantear las cosas al jugador. Y esto hace que este título sea un título que esté bastante polemizado. Quiero decir, hay gente que le parece el mejor y hay gente que le parece el peor. No hay un término medio. Yo no estoy ni con unos ni con otros, sinceramente. Parece que son buenos títulos, en perspectiva ganan respecto a la primera vez que los jugué. Pero a mí me gusta más Blanco 2 y Negro 2 porque me parecen juegos a modo de juego de Pokémon más sólido, pese a que la historia es francamente inferior, por supuesto. Por lo tanto, aparte de esto y de una especie de reinicio de sus dos primeros títulos, en el sentido de que hasta ahora, en casi todos los títulos, aún apareciendo Pokémon nuevos, siempre podíamos encontrar Pokémon de generaciones anteriores. De hecho, hasta salir estos títulos, era habitual que, por ejemplo, Pokémon como Geodude, Zubat o Pikachu siempre apareciesen en los títulos, ¿vale? Pokémon conocidos, de acuerdo. Ahora esto no es así, ahora no aparece ninguno de estos Pokémon, solo los 156 Pokémon de Teselia, que es la región en la que se vive el juego, aparecen hasta el postgame, hasta que acabamos el título, ¿de acuerdo? En el cual aparecen nuevas opciones de combate, como puede ser el Metro de Batalla en los primeros o el Pokémon World Tournament en los segundos, ¿de acuerdo? Esto tiene una parte buena, porque es algo desconocido, los jugadores veteranos tienen algo desconocido a lo que afrontar y es un poco ese, con muchas comillas, dificultad añadida, y para los gente que viene de nuevas, los newcomers, por así decirlo, es una buena puerta de entrada, es cierto. Esto también tiene partes malas, porque hace que cierta parte del game design de juego dependa de esto, pero esto ya es un tema que se tendría que tratar más en profundidad, ¿de acuerdo? En un vídeo dedicado que se hará en un futuro si se hace. Otra novedad importante de quinta generación, ¿de acuerdo? No es otro que los combates triples y combates rotatorios. Estos combates triples y combates rotatorios, ¿de acuerdo? Pues los combates triples son combates 3 contra 3 con todo lo que ello supone. Si bien es cierto que según la posición del Pokémon no podrás alcanzar a los Pokémon de oponentes más alejados, lo cual está bien. Los combates rotatorios son combates de 3 contra 3, pero que es 1 contra 1 y van rotando y vas eligiendo. ¿De acuerdo? Son combates que supongo que la intención de Game Freak, ¿de acuerdo? Era que estuviesen en boga tal como los dobles, pero no se ha conseguido y estos sí que se han convertido en un residuo, al contrario que los combates. Por lo tanto es una generación un poco extraña, ¿de acuerdo? Una generación de transición, podríamos incluso decirlo, porque además es de las más cortitas que hay, ¿de acuerdo? Apenas dura 2-3 años, más allá de la generación suelen durar de 4 o 5, esta dura muy poco. Está en el ciclo también, final del ciclo vital de Nintendo DS. Tenemos que tener en cuenta que para cuando aparecen Pokémon Negro 2 y Blanco 2, la 3DS ya está en el mercado, de hecho tiene funciones exclusivas para Nintendo 3DS, así que hay que tener en cuenta también todo este tema. Es una generación un poco a dos aguas, ¿de acuerdo? Es extraña la quinta generación. Pokémon Negro 2 y Pokémon Blanco 2, de nuevo, coge la historia de Pokémon Negro y Pokémon Blanco y es una secuela 2 años después en la que aparece un Pokémon que ya apareció en los anteriores, que es Kyurem, y le da nuevas tramas. Como digo yo, estos juegos me parecen mucho mejores porque además también hay Pokémon anteriores, de anteriores generaciones. Había una Pokédex inicial de unos 370 Pokémon, si no me equivoco, lo cual nos permite muchas más variantes estratégicas. Al menos en eso me gusta más, si bien es cierto que Blanco y Negro destacan en el tema narrativo. Más cambios, hay cambios en la crianza, hace que sea más sencillo, se centra también mucho más en el aspecto competitivo, tanto en in-game como para Wi-Fi, para competitivo, ¿de acuerdo? Aquí ya podemos ver escenas competitivas muy serias. Ya en cuarta generación podemos verlo, pero en quinta generación ya se va ampliando esto, ¿de acuerdo? Que realmente está súper bien, la verdad. Quinta generación mete un montón de técnicas nuevas, un montón de ataques nuevos, gracias a los Pokémon nuevos se equilibra mucho el metagame. Creo que es una generación que en este aspecto hace las cosas muy bien, sin desmerecer el aspecto jugable, cosa que no veremos en las siguientes generaciones. Sexta generación, Pokémon X e Y para 2013. Worldwide, por así decirlo, es decir, en todo el mundo apareció a la vez, y Pokémon Rubio Mega y Pokémon Zafiro Alpha para Nintendo 3DS también, 2014 en todo el mundo. Los remakes de la tercera generación. Esta generación tiene un problema, ¿de acuerdo? Añadiendo unos 60 Pokémon nuevos más o menos y tiene un total de 703 Pokémon, ¿de acuerdo? Al final de contabilizar todo. Esta generación siempre se va a recordar por ser la generación de la Mega Evolución, ¿de acuerdo? La Mega Evolución es un sistema en el cual, mediante un objeto llamado Mega Piedra, podremos ciertos Pokémon Mega evolucionar a unas nuevas formas más poderosas, con nuevas habilidades y con stats un poco mejores o peores dependiendo. Por ejemplo, ¿vale?
o te sube mucho de ataque y te baja un poco de velocidad, como por ejemplo Mega Garchomp. Son un elemento que está hecho para asentar la fórmula competitiva, ¿de acuerdo? Hay un montón de cambios en competitivo, desde ciertos cambios en los climas para que sean más equilibrados, desde ciertas habilidades, desde algunos cambios de stats en algunos Pokémon, hay un montón de cambios respecto a la escena competitiva. Se mantienen todos los cambios que se hicieron en in-game en quinta generación, como por ejemplo el tema de las metes, ¿de acuerdo? Se añaden nuevas técnicas y se añade sobre todo el tipo Hada, 18avo tipo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, muchos Pokémon cambian de tipo. Gardevoir era psíquico, ahora es psíquico Hada, Azumarill era agua, ahora es agua Hada. Hay Pokémon directamente que pasan de ser normal a Hada, como por ejemplo Snubbull y Granbull, nadie sabe por qué, pero son tipo Hada, no sé. Para los japoneses sí, no sé, me alegro por ellos, ¿de acuerdo? Y es una generación de cambios, ¿de acuerdo? Sobre todo identificado por estos dos cambios, tipo Hada y Mega Evoluciones. Sobre todo porque los juegos son bastante mediocres, siendo muy generosos, ¿de acuerdo? Centrados sobre todo en la escena competitiva y dando pocas opciones in-game más allá de la mansión batalla, que al fin y al cabo es un poco como una torre de batalla de los títulos, ¿vale? Luchar en unos entornos más competitivos, más estratégicos, pero bastante más corto y bastante más descafeinado. Todo centrado en la escena competitiva, que si bien no me parece mal, no me parece tampoco un motivo para despreciar un poco el entorno de juego, ¿de acuerdo? Tenemos un nuevo equipo rival con unas motivaciones absurdas, no como los anteriores, ¿de acuerdo? En cuarta generación, esto se me olvidó comentarlo, teníamos el equipo Galaxia y en quinta el equipo Plasma, cada uno con sus motivos más o menos construidos y más o menos interesantes dentro de la trama del juego. No os lo desvelo porque tampoco creo que es cuestión de spoiler aquí nada, ¿de acuerdo? Pero si bien es cierto que en la sexta generación el Team Flare son unos pollastres importantes, que no merecen mayor mención, ¿vale? Más allá de que el malo es un Vegeta pelirrojo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, creo que es importante destacar la sexta generación, cosas muy buenas que hizo para el competitivo, todo tipo de reajustes que hizo, y cosas muy malas que hizo en in-game, ¿de acuerdo? Siendo unos juegos mediocres, bastante aburridos, bastante simples, en las que te dan muchas facilidades, y está claro que Pokémon nunca va a ser una saga difícil, ¿de acuerdo? De hecho, los juegos son muy amigables y son muy fáciles, con que tengas un poco de experiencia, pero una cosa y otra cosa es que te traten como si fuese un puto bebé retrasado, ¿de acuerdo? Este cambio es importante y creo que hace falta decirlo. Podríamos mencionar también Rubí, Mega y Zafiro Alpha, pero es que son los peores juegos de Pokémon sin ningún tipo de duda, ¿de acuerdo? En mi más humilde opinión, ¿de acuerdo? Son unos decepcionantes remakes de tercera generación y teniendo Pokémon Esmeralda no hace falta jugar a estos, siendo un juego de 10 años antes, lo cual me hace que algo está mal, porque podemos ahora mismo, teniendo Rojo Fuego y Verde Hoja como remakes de tercera generación respecto a primera, no hace falta jugar a los originales, si eso Pokémon Amarillo por su interés histórico y por estar basado en el anime, y Pokémon Orgel y Pokémon Sol son muy superiores a Pokémon Oro y Plata porque están muy bien hechos, cogen todo lo bueno que tienen y lo mejoran. Pokémon Rubí, Mega y Zafiro Alpha coge todo lo malo que tiene Pokémon Rubí y Zafiro, y junto a este diseño que se empieza a implantar en sexta generación hace que el juego no se sostenga, sea bastante aburrido, sea bastante simple y no le dan esos alicientes, pese a que tiene algunas cosas añadidas respecto a los originales que nos obligan a jugarlo. De hecho, uno de los grandes errores es que está basado en Pokémon Rubí y Zafiro y no en Esmeralda, porque Rubí, Zafiro y Pokémon Esmeralda y respecto a Esmeralda son muy inferiores a Esmeralda, ¿de acuerdo? Esto es así, lo siento, es mi opinión, por supuesto, hay gente que le puede parecer una absoluta locura estos juegos y lo respetaré y me alegro mucho de que los hayáis disfrutado. Para mí no es así. Antes de pasar a la primera generación, hablemos de un poquito el tema de la trama. Tenemos Eneas y Beltal, ¿de acuerdo? Cada uno de estos Pokémon son los protagonistas del título, no se puede conseguir el otro en el último título. Tenemos un Pokémon llamado Zygarde, ¿de acuerdo? Que es como el Unión. Durante muchos años se creyó que iba a ser un Pokémon Z, ¿de acuerdo? Pokémon de seguir. ¿Quién falta? Pues Z, evidentemente. Es una de las últimas, la única generación que no tiene una tercera edición, ¿vale? O una secuela, ¿vale? Como en quinta y en séptima, como ahora veremos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Esto me hace pensar que a lo mejor las críticas pesaron más de lo que deberían haber pesado y en Game Freak pues se tiraron un poquito para atrás, ¿de acuerdo? Como vemos los remakes de tercera suceden en el juego, evidentemente, con Torchic y con Mudkip, ¿de acuerdo? Y en sexta generación sucede en Kalos, con Fennekin, Froakie y Chespin. Poco más, una región basada en Francia, que la región está súper bien, pero todo lo que lo rodea tal vez no lo esté tanto. También la falta de personajes con carismas influye también en esta mediocridad jugable, todo hay que decirlo. Y por último acabamos con séptima generación, Pokémon Sol y Pokémon Luna aparecidos en 2016 en todos los territorios y Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna apareciendo en 2017 en todos los territorios. El año pasado básicamente.
Esta generación trae muchísimos cambios, ¿de acuerdo? Más allá de cambios jugables, cambios de stats, etc. Incluye una gran cantidad de cambios. Lo primero, nuevos modos jugables, como el Pokémon Battle Royale. No es Fortnite, ¿de acuerdo? No es Blackout. Es un sistema en el que son un Pokémon contra 3 a la vez. Es como un todos contra todos con 4 Pokémon, ¿de acuerdo? Es un sistema bastante descafeinado y que la 3DS rasca mucho al tener que moverlo, ¿de acuerdo? La 3DS, pobrecita mía, ya tiene unos años a sus espaldas. No solo eso, sino que nos presenta una nueva región, Alola, ¿de acuerdo? Con un montón de cambios jugables. Ya no solo la aparición de 100 nuevos Pokémon, aumentando la cifra a más de 800, la aparición de un nuevo tipo de Pokémon conocido como los Ultraentes, que son algo así como legendarios, pero no, que hacen que la trama del juego tenga unos toques más distintos y que tenga un postgame más abierto al tener que capturar estas criaturas, que son muy interesantes, tanto a nivel competitivo como a nivel in-game. No solo eso, sino también unas nuevas formas alternativas que no suponen nuevas entradas del Pokédex, es decir, no son Pokémon nuevos, son los nuevos Pokémon con distintas formas, algunos distintos stats y sobre todo distintos tipos, ¿de acuerdo? Una gran variedad de formas Alola que se llaman, los jugadores de Pokémon GO ya las podréis haber visto, ¿de acuerdo? Que son introducidas en esta generación, ¿de acuerdo? Que dieron bastante variedad al gameplay y que hicieron que este título, pues bueno, tuviese más variedad en ese aspecto. No solo eso, sino que el gran cambio que supone este título, ¿de acuerdo? Es el cambio en el sistema de medallas. Hasta ahora ya habíamos dicho que cada generación introducía una nueva región con 8 líderes de gimnasio, con sus 8 medallas y su liga Pokémon. Si bien en este título hay una liga Pokémon al final, aquí no hay medallas ni líderes de gimnasio, sino que hay capitanes de prueba en las que tenemos que hacer unas pruebas, casi todas ellas basadas en combates Pokémon, en las que tendremos que luchar contra Pokémon más fuertes, llamados dominantes, con unos boosts en algunos stats, etcétera, ¿de acuerdo? Haciendo que las batallas sean distintas, estratégicas, batallas de 1 contra 2, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que esto está bastante bien llevado, si bien la historia del juego es bastante mediocre, ¿de acuerdo? Creo que está bastante bien llevado, y considero que tenemos aquí unos títulos, ¿de acuerdo? Que intentan hacer algo distinto y se agradece. Al menos en mi opinión se agradece. Hay gente que le parece una basura el juego, me parece súper respetable, de verdad, en serio. A mí no me parece para nada eso, me parece un buen título. De acuerdo que mejora por mucho lo que hemos en esta generación. Si es cierto que no mejora generaciones anteriores, sí que mejora algo que hemos visto previamente, así que al menos eso se agradece. Pero sí que es cierto que casi todos los cambios en la escena competitiva, ¿de acuerdo? A lo mejor quedan un poco eclipsados por este cambio jugable. También aparte de todo esto, aparte de medallas, tendremos los cristales Z, que nos permiten hacer movimientos Z, que es el nexo que tenemos con el competitivo, ¿de acuerdo? En el que un ataque, ¿vale? Puede ser reforzado según su tipo y hacer, o según el tipo de ataque que sea, según el cristalito, ¿de acuerdo? Y pueden hacer ataques devastadores una vez por combate, tal como las mega evoluciones. Por lo tanto, es un nuevo elemento competitivo. Las mega evoluciones siguen existiendo, pero quedan en un segundo plano, porque aparecen en el postgame y aparecen porque, mira, están ahí, es como, es lo que hay, ¿vale? Hay que meterlo. Y más o menos esto es lo que podemos encontrar en Pokémon Sol, Pokémon Luna, Pokémon Sol, Pokémon Ultra Luna. Importante decir que Pokémon Sol y Pokémon Luna, Ultra Sol, Ultra Luna son las versiones mejoradas, pero el cambio es tan poco cambio que realmente no supone una gran diferencia jugar uno y otro. Os recomiendo Ultra Sol, Ultra Luna porque son un poco mejores, sin más, pero no hay un cambio tan destacable como puede haberlo entre Rubí, Zafiro, Esmeralda, Diamante, Perla, Platino o inclusive Blanco y Negro 2, porque son juegos distintos. En este caso sí que merece la pena jugar a los dos. ¿De acuerdo? Aquí pasa un poco, aquí no pasa lo mismo, que no merece la pena jugar a Rubí, Zafiro, Diamante y Perla teniendo la versión mejorada. Aquí da igual, ¿de acuerdo? Las diferencias son bastante pocas. Para acabar con el repaso de esta generación, tenemos que hablar de Sol, Galeo y Lunala, los protagonistas de Pokémon Sol y Pokémon Luna, respectivamente, y de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna, respectivamente, aunque estos junto con Necrozma, con una trama distinta con estos ultraentes que os he mencionado, ¿de acuerdo? Y con los iniciales, siendo estos Poplio, ¿de acuerdo? Que está muy humillado y es el mejor de los tres, lo siento, esto es así, asumidlos, bueno, que lo sumáis, no os coño, ¿vale? Rowlet y Litten, ¿de acuerdo? Y poco más os tengo que contar respecto a esto. Y con esto vamos a acabar el repaso de generaciones. Es una buena turra, lo sé, pero quería contarlo todo porque si no yo no me quedo tranquilo. Vamos a hablar de recomendaciones. Y después de este mega repaso vamos a hablar de los títulos de la franquicia que yo os recomiendo para empezar. En cuanto a generaciones, la primera generación, más allá de por interés históricos, no veo que sea necesario jugarla, ¿de acuerdo? En el caso de que quieras entrar en los títulos. Asimismo, sexta generación no me parece un baremo representativo de los títulos de Pokémon y pienso que, aunque son muy sencillos y podrían ser una puerta de entrada interesante, cualquiera de los 4 títulos que lo conforman, creo que es mejor intentar conseguir entrar por tercera o cuarta generación, inclusive por quinta, ¿de acuerdo?
La mejor opción para mí, para empezar, pienso que es Pokémon Orojas Gold y Pokémon Plata Soul Silver, al ser, en mi opinión, los mejores títulos, receptores de una de las mejores generaciones, que lo hacen todo bien, realmente no hay nada que hagan mal, ¿de acuerdo? Pienso que son los más asequibles, tal y como está conformada la región de Yoto. Pienso que tienen todas las mejoras para que el juego al final sea suficientemente difícil, o bueno, entre muchas comillas esto de difícil, suficientemente interesante para seguir jugando. Pienso que es la mejor puerta de entrada. Asimismo, Platino, Esmeralda o Rojo Fuego también me parecen en un segundo escalafón otras opciones buenas para entrar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo son juegos más o menos modernos que podemos jugarlos, por ejemplo, en un smartphone, por ejemplo, en Nintendo 3DS, ¿de acuerdo? Respectivamente, por supuesto. Y creo que son títulos que tienen un interés, ¿vale? Para que también sean buenas puertas de entrada, tal y como están diseñados, teniendo en cuenta que están corrigiendo fallos de anteriores títulos. En un escalafón inferior pondría tanto quinta generación como segunda. ¿Por qué? Quinta generación es lo que he dicho, ¿no? Tiene algunos problemas de game design, sobre todo el primero, ¿de acuerdo? Al menos en mi opinión, por cómo está estructurado, pienso yo que a lo mejor no es que digo que sea difícil, pero a lo mejor es un poco más pesado, tal vez. Al estar más centrado en la historia, creo que puede alejar a algunos jugadores. Sin embargo, sí que se lo recomiendo a la gente que busca una historia buena, ¿de acuerdo? A la gente que busca interés en la historia. A un fan de un JRPG más clásico, que demanda un JRPG más clásico, entra por blanco y negro sin ningún tipo de duda. Yo pienso que en este caso sí, por supuesto. De acuerdo. Y Blanco 2 y Negro 2 casi que irían en el escalafón anterior, ¿de acuerdo? Junto con Rojo Fuego, Platino Esmeralda, porque pienso que también son unos juegos más similares a estos que lo que es Blanco y Negro. Por otra parte, podríamos tener segunda generación por interés histórico y por la facilidad que es obtenerlo en Nintendo 3DS mediante descarga digital, mediante las ediciones de muchas comillas físicas que hay ahora en el mercado, más que hay interés histórico, pero como son generaciones distintas, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que de tercera a séptima todos los Pokémon funcionan igual, a nivel de genes, a nivel de habilidades, de técnicas, etcétera, como hemos ido viendo a lo largo del vídeo. Segunda generación funciona todo un poco distinto, tiene algunos problemas derivados de esta falta de variedad, pero no de todas maneras sí que son interesantes. Y en un escalafón inferior, muy inferior, en el caso de que no tendrías más remedio, yo creo que Pokémon Sol y Pokémon Luna también son buenas opciones. El problema es que el cambio de fórmula hace que cambien más cosas y no sea un baremo representativo de lo que es el juego de Pokémon en general, al menos en mi opinión. Y por lo tanto, pienso que podría ser una opción menor al no ser representativo de cómo son los juegos de Pokémon en general. Aunque, ya lo digo yo, esto es mi opinión, ¿de acuerdo? También pienso que son opciones válidas. Realmente, excepto sexta generación, creo que cualquier título es válido para entrar, excepto ediciones como Rubí Zafiro, Diamante Perla, ¿de acuerdo? Porque son ediciones entre comillas mediocres, que tienen versiones mejoradas mucho mejores y no hace falta jugarlos más allá del interés histórico. ¿De acuerdo? Estas son más o menos mis recomendaciones. Y hasta aquí la mega turra, ¿de acuerdo? Recordemos que tenemos una mini turra. En un futuro tendremos mini turra, ¿de acuerdo? De los spin-offs, pero por lo demás lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Espero que os haya encantado el vídeo, me ha encantado hacerlo. Debatid todo lo que queráis con respecto a educación en los comentarios, decidme lo que pensáis sobre ciertos títulos y tal, y recomendadlos y dar consejos, que es lo que más me gusta. Dale like si os ha gustado, diré si no, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!